Dios les bendiga, hermanos. Quien vive y a su nombre damos palmas. Damos gracias a Dios por este privilegio que se nos permite hoy. Y vamos, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 36. Cuando lo tengan, contéste con un amén. Pues honramos, vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiéndole, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin, el signo, y los segadores son los ángeles. De buena manera, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a su sangre y recogerán de su reino a todos los que le sirven de desprecio y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hermanos, vamos a orar. Padre, en esta maravillosa noche, Padre, te damos gracias, Señor amado, por los días más de vida que nos permite, Señor amado, por lo bueno y lo malo que nos ha pasado. Dios mío, te damos gracias por todo, Señor Jesús, la comida, todo lo que nos has dado, Jesús, todo lo que tenemos, Padre, porque tú nos permites, Dios mío amado. Gracias, Señor, por este maravilloso día, Padre, por habernos cubierto en cualquier momento, Padre, donde hayamos salido, Padre. Gracias, Señor amado, por permitirnos estar en tu templo, Dios amado, para adorarte y glorificar tu nombre, Dios amado. Gracias por todo, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Dios mío santo, que seas tú, Padre, dominando este culto, hermano. Que seas tú, Dios mío santo, descendiendo, Padre, en este templo, Dios mío, que este culto sea para glorificarte, Dios mío santo. Ayúdanos en los cantos, Señor amado, Padre, que va a predicar, Dios mío santo, que va a recibir la ofrenda, Dios mío Jesús. Gracias por todo, Dios amado, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias por tener misericordia en nuestra vida cada día, Dios mío santo. Gracias por todo, Señor Jesús. En esta noche, Padre, seas tú, Dios mío santo, desciende tu Espíritu Santo en este lugar, Padre. Que seas tú, Dios mío santo, manifestándote en este culto. Gracias por todo, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho hasta ahora, Dios mío santo, y por lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias por todo, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Dios amado, del Padre, y tu Hijo amado, que contigo vive y reina para siempre, Dios amado, en la unidad del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén y amén. Así que vamos a cantar los coros de adoración.
Señor, llévame a tus santos, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la multitud, por donde el sacerdote canta, en nueva y justicia, y yo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame aquí. Tócame, límpiame aquí. Yo navegaré en el océano del Espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que da vida, que me confió. Sin explicación, y Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés.
seguir tu caminar, Señor. Damos gracias a Dios por la alabanza, hermanos, que nos permite cantar. Así que un invitado especial, no sé quién va a cantar. Ana Carolina. Gloria a Dios. ¿Quién pidió, hermanos? Y a su nombre, regalen una ofrenda de cantación. Estamos todos que venimos a la casa de Dios. Algo está cayendo. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí.
Bendito sea Dios, que siga diciendo la hermana Carolina, otra especial. Bueno, si no hay especiales, vamos a ir con la ofrenda. La hermana Carolina, y a los coros de júbilo va la hermana Marbella y la hermana Marbella. Amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, te damos gracias por el privilegio que me has dado de recibir la ofrenda. Cura al que va a ofrendar, Señor amado, el que no, tú sabes por qué, Señor amado. Cubre cada vida de cada quien, Señor amado. Cura los que vinieron, Señor amado. Cura al que va a predicar, Señor amado. Cura a los no católicos, Señor amado. Cura mi vida, Señor amado. Cura mis padres, Señor amado. Mi familia, Señor amado. Señor, el alimento y todo. Jugar, Señor amado. Amén y amén. Nos íbamos a quedar con los coros de la ofrenda, la hermana María y la hermana Marbella. Gozo yo pedía, pero no buscaba donde no lo hacía. Gozo yo pedía, pero no buscaba donde no lo hacía. Pero mi amigo, el dador de la vida,
entre los jóvenes. Bien, vive, hermano. A su nombre, Dios Padre. Así que vamos a ir con la palabra. La hermana Michelle, esta noche. Y de parte de Dios, hermano. Que el Señor les bendiga. El día de hoy quiero hablarles un poco en el libro de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, versículo 3. Lo tenemos, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, está el mentiroso. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Este capítulo nos habla sobre conocer a Dios y también nos habla sobre sus mandamientos, que nos dicen que si conocemos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. Y sobre todo es porque cuando somos nuevas criaturas en Dios, tenemos que aprender a andar como Él anduvo, andar con santidad y honrar su palabra. Porque no podemos decir que amamos a Dios y también amamos al mundo, porque no podemos vivir divididos en el Señor. Y tenemos que aprender a guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es caminar cada día con Él, orar, leer la palabra todos los días, y no solamente cuando venimos a la iglesia, sino poner en práctica la iglesia, que somos nosotros, en todos lados, ya sea en el colegio, en el trabajo, ayudando a las personas, siendo amables, a pesar de que sean malos con nosotros, siempre poner en práctica el amor de Jesús y vivir como Él anduvo, porque Él nunca fue traidor, Él no era peleonero, Él vivía en santidad porque el Padre vivía en Él. Y tenemos cada día que aprender a vivir más como Él, a pedir vivir como Él, no en nuestra propia prudencia, sino en la sabiduría que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque todos tenemos algo que el Señor implantó. No somos como los del mundo, por eso somos diferentes y vivimos cada día en la presencia del Señor. Tenemos que demostrar el amor que Jesús que Dios puso en nosotros. Tenemos que aprender a respetar, a ser amables, a vivir en santidad cada día, a no juzgar a los demás, a siempre tener en mente a Jesús y a Dios en todo momento, a ponerlo en primer lugar y también a servirlo todos los días, no solo en la iglesia, sino en otros lados, a ser hospitalarios, a poner en práctica los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios ha puesto algo especial en nuestros corazones, nuestros dones. Tal vez mi don sea cantar o hablar de Él, pero el suyo puede ser ser hospitalario, a ser amable con los demás, hablar de la palabra del Señor. Y tenemos cada día que aprender a reconocer al Señor y a andar siempre en santidad. Somos pecadores, pero tenemos cada día que aprender a santificarnos más en el Señor, porque no podemos pretender que somos perfectos o que ya no pecamos, porque estaremos mintiendo. Todos los días cometemos errores, tal vez le hablamos mal a un hermano, o a nuestra mamá le respondemos, o decimos un comentario jactoso, o somos celosos, cosas que no provienen del Señor. Y es importante por eso cada día pedir sabiduría del Señor, cada día ser renovados y que el Señor habite cada día más en nuestros corazones.
no pedir que el Espíritu Santo venga, porque Él ya vive en nosotros. Desde el momento que somos bautizados, el Espíritu está en nosotros. Y tenemos cada día pedir que Él se manifieste, que Él manifieste en el hogar, en nuestra familia, en nuestros amigos. Aprender a vivir correctamente, porque el mundo ofrece muchas cosas. Puede que la fiesta, o puede que salir con los amigos a ver una película, pero tenemos que aprender a conocer qué tipo de contenido vamos a ver también, qué tipo de personas estamos relacionándonos, y también el tipo de palabras que usamos con los demás. Ya no podemos hablar como antes, que tal vez decíamos una grosería y no nos importaba. Ahora todo tiene que importarnos. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar correctamente. Tenemos que aprender a escoger las palabras para no lastimar al hermano. Tenemos que aprender a no juzgar a los demás, que a veces puede ser complicado porque no compartimos ideas, más que todo con las personas del mundo, pero no juzgar a los demás es importante porque no somos Dios para juzgar. Tenemos que aprender a mejor orar por las personas, a encomendarlas al Señor para que sean transformadas y cambiadas, que todos vivamos en un solo pensar, en un solo ser, porque en Cristo todos somos uno, somos diferentes cuerpos, pero somos uno en Él, y tenemos cada día que aprender eso, que aquí somos todos iguales porque estamos en el Señor, y tenemos que amarnos, tenemos que recibirnos bien, ayudarnos si estamos pasando una tribulación, orar y clamarle al Señor por el hermano. Todos en esta iglesia somos uno en el Señor, y tenemos que aprender cada día a vivir como tal. Y el Señor siempre está con nosotros, y por tanto dice también que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo es cuando preferimos escuchar canciones mundanas que alabanzas, cuando hacemos cosas que no nos aportan en el Señor, cuando vivimos juzgando a los demás, criticando, cuando preferimos ver una película que orar o leer la palabra. Tenemos que aprender a priorizar al Señor sobre todas las cosas, porque cuando estamos en el Señor, Él tiene que ser nuestra prioridad y tenemos que ponerlo a Él como primero, porque la palabra dice: buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que aprender a poner eso en práctica, no solamente de labios para afuera, sino con nuestro accionar, porque a veces preferimos hacer la tarea, preferimos limpiar nuestro hogar, nuestra casa, en lugar de adorar o leer la palabra, cuando deberíamos primero de buscar a Dios y dejar las cosas que no le pertenecen o que no provienen de Él después. Por ejemplo, cuando decimos no vengo a la iglesia porque tengo que estudiar, a veces estamos muy ocupados, entonces lo he vivido, pero otras veces han sido excusas de mi parte y tengo que reconocerlo, porque hay veces en que no he estado totalmente fiel y sostenida en el Señor, pero ahora que he aprendido más del Señor, he comprendido más esta palabra de ponerlo a Él primero ante todas las cosas, porque de cierta forma el Señor siempre se manifiesta. Si le pedimos que Él nos ayude en nuestro examen o en el trabajo, Él se va a manifestar. Tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor. A veces tenemos que aprender a escuchar a callar para escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender a postrarnos en cualquier tribulación, en el temor, en la ansiedad, en la duda o en el miedo. Tenemos que dejarle las cosas al Señor, que todo va a ser transformado por Él. Tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor. A veces no confiamos y por tanto cometemos errores, nos equivocamos porque somos desobedientes, porque a veces el Señor ya nos dio la palabra, nos dio la dirección, pero decidimos irnos por el camino equivocado. Decidimos no escuchar y mejor vivir como los demás por aparentar, o tal vez por permanecer a un lugar, o por estar con los demás, con el mundo. La palabra era como o encajar en la sociedad, cuando no somos de esa sociedad, somos ahora de Cristo. Ya no somos como los demás que escuchamos música mundana, cualquier tipo de cosas, estas herejías, o música, no sé, sexual, música que implicaba muchas cosas que en la Biblia claramente dice que no provienen del Señor, o música del dinero,
de desamor, cosas, toda tristeza, las ansiedades y este tipo de cosas que no alimentan nuestro espíritu, que no alimentan nuestra alma, sino que nos hacen estar más tristes y más apartados del Señor. Tenemos que cada día vivir más en Jesús, en Cristo. Tenemos que aprender a que si decimos que estamos en el Señor, tenemos que vivir como tal. No solamente decirlo, sino hacerlo. Ser ejemplo de su evangelio para que los demás no se hagan una mala idea de lo que era Jesús, de lo que fue y de lo que es. Porque Jesús no era, como les digo, no andaba criticando, ni se enojaba, y Él hacía todo con juicio justo porque era guiado por el Padre. Y tenemos que aprender a ser guiados también por el Señor cada día, aprender a perdonar también, a dejar todas las cosas que nos apartan del Señor, porque hay muchas cosas que todavía hay que cambiar en nosotros. Por ejemplo, tenemos que aprender a dejar de ser tibios en el Señor, porque los tibios no irán al reino de los cielos. Tenemos cada día que aprender a fortalecernos en el Señor y no vivir confiados de que somos salvos, porque ninguno aquí es salvo por el momento. No sabemos eso, solo Dios sabe. Y tenemos cada día que buscar la salvación, que vivir en el Señor y postrarnos cada día de su presencia. Porque con venir a la iglesia no quiere decir que ya pasamos un día con Dios. Tenemos que alabarlo en público y en lo secreto también. Tenemos que aprender a leer la Biblia para conocer la palabra. Porque cuando uno lee la palabra, adquiere conocimiento, porque ahí está. A veces pedimos palabra del Señor, pedimos que Dios nos hable, pero Él ya nos habló mediante la Biblia, mediante los apóstoles, los discípulos que hubieron, y la mayoría de cosas están en la Biblia. Solo hay que buscar cada día ese maná para poder alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. El Señor siempre se manifiesta y Él siempre está presente. Él jamás nos ha dejado, a pesar de la tribulación, de la ansiedad. Solamente quiere que lo busquemos cada día más y que lo amemos en verdad, que ya no andemos en tinieblas, porque una vez que ya estamos en el Señor, no podemos vivir divididos entre la luz y la oscuridad, porque ahora somos luz, ahora tenemos que vivir como tal, alumbrar a los demás, y también nuestra alma tenemos cada día que purificarnos, tenemos cada día que pedirle al Señor, que pedir perdón, porque todos los días nos equivocamos y tenemos que aprender a reconocernos los pecados, a humillarnos, a no exaltarnos. No porque seamos cristianos quiere decir que somos perfectos. La gente piensa que por ser cristiano uno es perfecto, que ya no comete errores, pero no es verdad. Siempre nos equivocamos y hay cosas que siempre hay que seguir cambiando y perfeccionando, y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Y bueno, más que todo, habla aquí sobre amarnos también los unos a los otros, y dice también aquí, hablando ya que es un culto de jóvenes, que dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Somos jóvenes y sí hay tentaciones, pero también tenemos mucha fortaleza. Tenemos que aprender a leer la palabra, porque aunque seamos jóvenes y hay tentaciones, siempre Dios nos va a dar la salida, porque con la tentación juntamente viene el camino, porque Dios nos proporciona ese camino para salir. Así que no vamos a permanecer en eso, sino si le clamamos al Señor y confiamos en Él, vamos a poder salir de ese problema, de esa situación, y más que todo confiar en el Señor y siempre estar delante de su presencia, postrándonos y alabándolo a Él ante todas las cosas. Es un poco complicado a veces, pero no permitamos que el diablo nos aleje del Señor. Vivamos cada día en santidad y siempre glorificando al Señor, no a las demás personas. No idolatremos también, porque idolatrar no es solamente a un cantante, a la música del mundo o a una estatua, sino también idolatramos cuando ponemos primero a nuestra familia, a nuestros padres, o una cena familiar en lugar de venir al culto, cuando ponemos primero los estudios antes que al Señor, cuando preferimos hacer otras cosas antes que a Él. Como les digo, siempre priorizar al Señor, ponerlo como el número uno en todo lo que emprendamos, en todas las cosas que hagamos. Que Él siempre sea el centro de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestros estudios y también de nuestro trabajo. Seamos agradecidos con el Señor. Todos los días démosle gracias porque somos bendecidos, porque
el milagro es que sigamos con vida. A veces pedimos muchas cosas, pero no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Somos muy bendecidos por el Señor. Tener vida es una gran bendición realmente, porque hay muchas personas que desearían estar en vida para poder pedir perdón y arrepentirse, pero ya no están. Y una vez en muerte ya no tenemos oportunidad de arrepentirnos. Si no vivimos como debiéramos vivir, ya vamos al infierno. Si no hicimos las obras correctas, no somos salvos. Y hoy tenemos la oportunidad de poder adorar al Señor, de arrepentirnos y de buscarlo a Él, de estar firme en su presencia y en su palabra y de buscarlo a Él. Así que cada día busquémosle, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y tal vez no solamente sea eso, sino que puede que mañana no estemos con vida. Y si no oramos bien, ya sabemos nuestro lugar, ¿verdad? Y el infierno no va a ser nada bonito, así que busquemos al Señor, porque en Él vamos a tener todo lo bueno y de Él provienen todas las cosas buenas. Pero en el infierno solamente hay tristeza, fuego, y allá realmente no va a haber respeto por nadie, así que las cosas que pasarán allá realmente no van a ser bonitas. Así que cada día apoyémonos en el Señor y vivamos con prudencia y pidámosle a Dios cada día que Él siga derramando de su unción sobre nosotros y busquémosle a Él fervientemente. Pidámosle que nos levante la madrugada para orar, pidámosle la fuerza y la fortaleza para poder ayunar y no caer en tentación, a leer su palabra y a siempre vivir para Él y no para los demás. Prioricemos al Señor y luego todo vendrá por añadidura. Todas las bendiciones, todas las cosas que pedimos vendrán luego y vendrán si es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y hoy en día tenemos la gran bendición de que podemos informarnos mediante la Biblia, mediante las redes sociales. Hay muchas prédicas que podemos ver. No podemos tener excusas de que ya no sabemos nada o que nunca nos podemos informar, porque daremos cuenta de todo al Señor. Y es importante saber que no seremos salvos por las obras que hicimos, sino por lo que hay en nuestro corazón. Porque una buena acción no te va a salvar, una buena acción no me va a salvar a mí tampoco. Entonces, vivir siempre para el Señor y santificarnos en el Señor nuevamente y vivir cada día para Él, haciendo lo que es justo, lo que es correcto y lo que es agradable delante de Él. Hay muchas cosas en este mundo realmente que a veces nosotros por querer encajar en una sociedad o en un grupo llegamos a hacer, pero es importante siempre saber que nuestro amigo sin condiciones es Jesús. Él jamás nos va a dañar, Él nunca nos va a lastimar, y confiemos siempre en el Señor, que todas las cosas que pasan es porque Él las permite, todas las cosas que quita y que da es porque Él las permite. Si alguien se fue, si una persona nos hizo daño, pidámosle al Señor y siempre perdonemos, que no haya rencor en nuestros corazones, porque si hay rencor en nuestros corazones, el amor no puede reinar totalmente. Tenemos que aprender a perdonar y soltar todas las cosas que tal vez nos están lastimando o que nos lastimaron, a las personas que nos lastimaron, y aprender a perdonar siempre, así como Dios nos perdona todos los días por nuestros pecados, aprender a perdonar nosotros también y aprender que, más que todo, siempre digo aprender porque cada día tenemos que aprender a aprender y dejar también las vanaglorias que son esas cosas que no nos acercan al Señor, y tampoco los deseos de la carne, que la carne tiene muchos deseos, y vivir siempre para el Señor, porque el mundo pasará y las cosas del mundo también pasarán, pero lo único que va a permanecer es la palabra del Señor. Lo único que permanece es lo que proviene de Él, y todo lo malo lo va a ir quitando con el tiempo, y tenemos nosotros que confiar en el Señor siempre, porque todas las cosas que pasan y las que no pasan es por una razón, y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros realmente. Aprendamos a tener más fe, aprendamos a tener más convicción en el Señor y a cada día honrarlo más, servirle más, porque siempre podemos dar más, porque Dios no nos hizo con una cantidad mínima para que hagamos algo, sino Él siempre nos capacita más y Él nos dio mucho. Por lo tanto, tenemos que aprender también a dar mucho, a adorarlo
y exaltarlo por sobre todas las cosas. En todo momento tenerlo presente en nuestro día. Tenemos 24 horas en el día, por lo tanto podemos dedicarle, creo, 30 minutos, 1 o 2 horas delante de su presencia y veremos el cambio realmente. Porque cuando no pasamos un día, 2, una semana, cuando pasamos 1, 2, 3 semanas sin el Señor, vemos la diferencia. Y nos damos cuenta de que sin el Señor no somos absolutamente nada, porque Él es el que nos da esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz que sentimos, solamente proviene del Señor. Y bueno, esto ha sido todo por esto. Confío que el Señor me dará más palabras para la siguiente vez y podré compartirla como Él quisiera que la compartiera, y espero prepararme más para poder dar una palabra más que llegue más a sus corazones. Y espero hayan podido recibir y el pastor queda con nosotros. Mira usted. Vamos a orar. Vamos para adelante, vamos para adelante.